Saltillo. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Todavía sigo batallando con estas cosas de la tecnología. Y bueno, estamos muy contentos por esta noche, 17 de mayo a las 9 de la noche, arrancando con una transmisión más de momentos. Y bueno, estamos muy contentos, ¿no? Porque la semana pasada tuvimos muy buena respuesta. Este es nuestro segundo programa, este es nuestro segundo espacio, nuestra segunda pues, conversación con alguien tan especial y tan particular para mi vida. Yo le compartía que deseamos que en estas primeras conversaciones sean amigos que yo conozco, amigos y muy entrañables, ¿no? Que conozco su vida, que conozco su andar, que conozco su historia, que la he seguido muy de cerca y sé que tienen tanto que decirnos, tanto que compartirnos, y esta noche no es la excepción. Un hombre que yo conocí hace, pues, ¿qué será? Hace como 20 años y no sé cuántos kilos míos, porque él casi está prácticamente igual. Lo conocí, le hice una entrevista para la revista Crónicas. Me acuerdo que le entrevisté y me sorprendió mucho. Lo que más me sorprendió, aparte de su sencillez y de su sensibilidad, me impresionó su testimonio. Y su disco fue uno de mis favoritos, yo creo que por años lo escuché continuamente. Prácticamente si usted me pone el disco, yo me lo sé de memoria, porque contiene para mí una etapa muy hermosa en mi vida ministerial, en mi vida personal, y porque conocí la historia detrás de cada una de esas canciones. Así que ya no me voy a distraer más. Tiene tiempo ahorita para compartirlo con amigos, con vecinos y los que nos vayan a ver más adelante, porque también me topé con eso, ¿no? De que mucha gente lo fue viendo días después y se sorprendieron porque encontraron un producto nuevo, un contenido nuevo, que es lo que queremos hacer, un contenido que edifica, un contenido que bendice, un contenido que también inspira, alienta y fortalece el corazón en medio de la circunstancia. Por eso se llama momentos, porque nuestra vida está basada de momentos, de esos espacios que Dios permite que vivamos para forjarnos, para prepararnos, para empoderarnos también, para quebrantarnos también si es necesario. Así que esta noche, sin más ni más, yo quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Claudio Bermúdez. Amigo, qué bendición que estés esta noche con nosotros. No, hombre, pues para mí es un gran honor, querido Ernesto, por el cariño, la persona que tú eres, el cariño que te tengo, quien habita en ti, y eso es lo que más me honra de ser tu amigo, de platicar contigo. Me encanta platicar contigo. Hace pocos días, un poquito más de un mes, nos vimos por allá bueno, que ya son 2 meses, ya no sé, nos vimos en Acapulco y en la alberca. Bueno, pobres niños, no los pelábamos. Ahí yo te agarré y no dejaba de hacerte preguntas. Pues me encanta platicar contigo. Gracias por invitarme, gracias por este programa, y qué buena onda que estés dándole a toda la gente la oportunidad de estarnos edificando de una manera tan padre, por la experiencia que tú tienes, por tu caminar y por la vida que llevas. Así es que gracias a ti por invitarme, y encantado, y saludos Isaac también, y saludos a toda la gente que nos está viendo. Muchas bendiciones, gracias. Y que nos va a estar viendo. Ahora sí que te iba a decir, acuérdate de Acapulco. Primero te la cantaba, mi querido Sí, Claudio. Una de las cosas que a mí más me fascinó de tu vida, independientemente de que obviamente formaste parte de mi adolescencia y de la adolescencia de millones de jóvenes, ¿no? Porque te tocó pues el privilegio, digo, artísticamente hablando, aunque claro. no sé si fue tan emocionante como uno lo puede percibir desde afuera, ¿no? Te tocó pertenecer a una de las bandas musicales más influyentes, ¿no? De México y de América Latina, quizás en ese punto de quiebre, ¿no? Donde casi al final, pero no al final, y a todo el mundo le fascina, ¿no? Ser artista y todo eso. Y yo me acuerdo que después te dedicaste como solista y me llamó mucho la atención. Yo era un joven cristiano,
Y me llamó mucho la atención la canción que cantaste, ¿no? Que lanzaste y que era como un preaviso, ¿no? De lo que quizás iba a venir para tu vida. Así es, sí, pues sí, la verdad es que ha sido una sorpresa para mí el sueño. Soñar ha sido una sorpresa y soñé con ser artista. La verdad es que no me imaginaba estar en el grupo Timbiriche porque yo era rockero de hueso colorado, era antifresa, pero también la vida en medio de los sueños, Dios tenía un plan y yo me imagino al Señor allá arriba en su escritorio diciendo, a ver, ¿qué vamos a hacer con Claudio? Él está soñando y yo apoyo los sueños, pero no lo vamos a mandar a ser rockero, lo vamos a mandar al grupo más fresa que hay. Y también como dice el dicho, no digas de esa agua no he de beber. También yo no pensaba ser cristiano porque no soportaba a los cristianos, tenía ese chip o esa vacuna anticristianos y nunca imaginé ni estar en Timbiriche, ni ser cristiano y mucho menos ser pastor. Entonces, pero todo comenzó con un sueño de ser artista. Y en el camino yo entiendo que Dios tenía preparado para mí lo más importante que iba a marcar una diferencia en mi vida, ¿no? Que era mi encuentro con el Señor. Pero sí, haber estado en Timbiriche fue, la verdad, una aventura, un sueño, algo increíble que, ahora sí como decíamos, no te la acabas. Era viajar, era conciertos, era autógrafos, era multitudes de pronto y era como un sueño, como vivir soñando despierto durante 3 años que estuve en el grupo Timbiriche con artistas mega conocidos, eran prácticamente ídolos de la juventud y hasta el día de hoy, ¿verdad? El grupo Timbiriche sigue reuniéndose y arrasan con los récords de asistencias en sus conciertos, era un fenómeno. Entonces, haber estado en ese grupo para mí fue la oportunidad de aprender muchísimo acerca de la música, acerca del escenario, acerca del público, acerca de la vida del artista, acerca de la fama, acerca de la farándula. Bien y mal, o para bien o para mal, estuve en esos niveles y nadie me lo cuenta, y sí dejó una huella, por un lado, de gratitud y por otro lado, de confusión en algún momento que no tiene que ver con que yo sea un mártir o pobrecito de mí o la víctima, pero en realidad es porque el hombre no está hecho para recibir toda esa gloria y todos esos aplausos y estando muy joven, pues sí te descontrola, sí te desubica, no teniendo como una visión o una perspectiva de vida más grande, con una visión, un propósito en la vida. Y la verdad es que sé que eso no solamente le sucede a un artista, ¿verdad? Le puede pasar a cualquier persona, pero más a un joven, adolescente, sin experiencia, sin padres y bueno, al extremo de esta fama y del acceso a todo lo que representa el medio artístico, la fama y el dinero, digamos. Y empezando con los momentos ahí en Timbiriche, ¿qué momentos sientes que te haya, no sé, no puedo decir roto, pero sí trastornado? No estoy hablando de la locura, sino de ese momento que te haya roto, que te haya dejado de ser o de percibirte tú mismo como un joven, como un adolescente común y corriente y darte cuenta que estabas en medio de algo pues sumamente fuerte, ¿no? Sumamente complicado para asimilar, ¿no? Para un joven de esa edad. ¿Tienes algún momento ahí? En realidad fue algo sutil, que sutilmente me involucró en un mundo donde la vanidad, el ego, pues una confusión por el tratar de ser, al estar en esos niveles con chavos tan famosos donde pues había mucha competencia, pues surge así como el alimento a la vanidad, al ego, al esfuerzo de hacer cosas para ti mismo, ¿no? Para verte brillar a ti mismo. Y toda esa parte va dejando un vacío y tú estás inconsciente de lo que alimentas.
Entonces yo creo que esa parte fue algo que me marcó, todo el desliz del placer, de los placeres terrenales, dejaron pues ¿cómo lo digo? Para que no se oiga tan feo, pero sí es una trastornación nada positiva, ¿no? No estoy queriendo satanizar nada, pero sí hace mucho daño el meterse en el pecado. No tuve cadenas de adicción a las drogas o al alcohol, pero sí al sexo, por ejemplo. Entonces ese fue un resbaladizo, ¿verdad? En el que yo me aventé con ganas, con placer, engañado, cayendo en este engaño, y eso creo que fue lo que más daño me hizo, por un lado. Por otro lado, mi identidad también se vio extremadamente confusa, porque pues lejos de acercarme a lo que realmente soy y a lo que Dios ve de cada uno de nosotros, pues te empiezas a considerar como un Dios, como un ídolo, cuando en realidad en el fondo de tu ser también te sientes que te falta mucho, que estás muy vacío. Entonces es una confusión y un engaño muy fuerte que no descubres inmediatamente. Yo, desgraciadamente, como tanta gente en este mundo, pues no tenía bases cristianas, no tenía un conocimiento de la verdad, y caí en toda esta trampa. Fue mucho tiempo después cuando me di cuenta de cómo me había afectado en realidad. Y por otro lado, creo que también soy una persona, Dios puso en mí un espíritu, ¿verdad? Entonces soy una persona luchadora también, y sentí momentos muy difíciles, sobre todo cuando salí del grupo, porque no entendía yo mi salida del grupo Timbiriche. Esa era mi vida representaba ya dar autógrafos, viajar, ganar dinero. Había dejado amigos, padres. Ahora mi vida era Timbiriche, ahora era Claudio el de Timbiriche. Y cuando de pronto salgo sin saber por qué, esto me afectó muchísimo. Afortunadamente, para esos días, inmediatamente después de mi salida, porque mi madre oraba para que Dios me rescatara. Ella sí tenía una conciencia y una luz, ¿verdad? Estaba pidiendo por mí. Y cuando salgo de Timbiriche, unos 2 meses después, fue cuando realmente recibí a Cristo en mi corazón. Entonces Él estaba esperándome. Entiendo que era parte de su voluntad quebrar, que yo me rompiera, ¿verdad? De alguna manera, para poder llegar a Él, como me sucedió. Oye, Claudio, comentaste hace un instante de que prácticamente eras anticristiano, ¿no? Estabas complicado, cerrado, pero por otro lado nos dices que tu madre era una mujer de fe, ¿no? ¿Qué razón te hizo que te pusieras tan complicado con el evangelio? ¿Qué parte fue que a veces, yo creo que muchas veces la forma en que nosotros como creyentes compartimos a Jesús, ¿no? Que a veces lo queremos imponer, lo que termina haciendo que otros se alejen, ¿no? Pero ¿cuál fue tu experiencia que te hizo ser tan complicado al evangelio? Sí, claro, hubo algunos elementos específicos. El primero es que yo creo que cuando eres católico te vacunan contra las sectas, ¿no? Te dicen que lo único real y la única verdad es el catolicismo, y aunque no teníamos prácticas así en mi casa como preparándome, no sé en qué momento ese espíritu de religiosidad, porque en realidad tampoco era yo un católico fiel a la religión, ¿no? A profesar la fe católica. Sin embargo, creo que en México es más delicado que se metan con tu religión, incluso a que se metan con tu mamá, ¿verdad? Te pueden ofender a la madre, pero no a la religión. Entonces, no sé cómo, pero en la primera ocasión que asistí a una iglesia cristiana, una de las personas que te apartan como para platicarte un poco, se metió con mi virgencita. Entonces,
ahí le dije, no, cometiste un grave error, ¿no? Yo le rezaba 3 Aves Marías diario a la Virgen por el consejo de una querida amiga que era una persona para mí muy honorable y que pues, con una intención honesta seguía ese tipo de enseñanzas y yo le hice caso, ¿no? Entonces, eso fue, esas dos cosas, como que la vacuna contra las sectas, porque yo creía dentro de mi vanidad y del ambiente de mi familia y de mi escuela y de mi vida, como que veíamos un poco ignorantes a todos los que no fueran católicos, ¿no? Así como que los menospreciábamos y los tachábamos de ignorantes, de gente que no tiene nada que hacer, fanáticos, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, esos fueron los elementos que hacían que yo estuviera que me cayeran mal los cristianos o que estuviera curado contra los cristianos. Y en realidad, qué lejos estaba de la verdad y qué engañado estaba, ¿no? Y esa fue la razón. Ahora, ¿cómo fue tu encuentro? Me dices que 2 semanas después conoces del Evangelio, conoces al Señor Jesús, aceptas a Jesús como tu Señor, pero aún así sigues un proceso, ¿no? Tu salida fue muy abrupta, nadie se la esperaba, incluso hay un cambio interno ahí de todo en Timbiriche, ¿no? Quedas fuera, pero quedas como solista, ¿no? También empiezas una carrera como solista, pero eso también te va llevando a una serie de circunstancias. Antes de hablar de ellas, ¿cómo fue que conociste a Jesús? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese clic con él? Sí, bueno, pues como comentaba, mi mamá ya llevaba 3 años de haber tenido un encuentro con Jesucristo y su vida para mí era un testimonio vivo, había una luz en ella que yo veía, no era necesario que me hablara y que me dijera todo lo que había sucedido, yo veía en su mirada que ella había cambiado y no necesitaba como mirarla a ver cómo se comportaba, porque era algo tan evidente que yo notaba en ella. Y también de otro modo, también ella se había vuelto una persona sumamente alegre, había dejado a un lado la neurosis, el odio, el rencor, y se había convertido en una luz y en una alegría y en una paz y en una confianza. Era otra mujer. Eso fue un testimonio muy importante para mí. Y bueno, como esto fue algo auténtico en la vida de mi madre, ella estuvo orando, reclamando esa promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto me lo decía ella, me decía: Dios ya me prometió que te va a salvar, y oraba por mí, y fue muy sabia en la forma en la que me habló, porque me dijo en una ocasión: no pretendo que cambies de religión, no me interesa que vengas conmigo a la iglesia, pero ¿a dónde crees que te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Eso fue lo que me dijo, y bueno, hoy sé que esas preguntas ni siquiera son necesarias hacerlas, ¿no? Lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, no preguntes esto, ¿verdad? Sin embargo, me abrió la Biblia, y para esos días, todas las oraciones que ella hacía por mí, en los momentos de cruda moral, en los momentos de resaca, en los momentos de confusión, después de fines de semana o un fin de semana de parranda, de pecado, de oscuridad, cuando mi madre oraba por mí, yo sé que esas oraciones me hacían cuestionarme, y mi conciencia era alumbrada, y yo me preguntaba: ¿qué va a suceder algún día si me cobran la factura por todos los excesos que he vivido? No creía en realidad en un Dios, pero sí me preguntaba si existiera algo que me cobrara, porque mi conciencia me acusaba. Mi conciencia me decía que esa vida que yo llevaba y esos excesos pues eran algo malo, estaban mal. O sea, yo tenía miedo, ese era un sentir de la oscuridad muy fuerte en la que yo me metía, y eso me hizo estar como atento al momento en que ella me dio las buenas nuevas para decirme que a través de Jesús yo podía recibir perdón y salvación. Entonces, cuando me abrió la Biblia en Romanos capítulo 10, y en Apocalipsis 3:20, y en Juan capítulo 1, del 11
14. Pues ahí dije, no, de aquí soy, este es mi boleto al cielo, este es mi pasaporte. Y ese día que me enseñó las escrituras con ese respeto y con ese trato, me pareció fantástico y dije, esto es o sea, en lo que son peras, son manzanas, de aquí me agarro. Y además, me gusta Jesús, creo en Jesús, es el ser más maravilloso. De niño deseaba ser Marcelino Pan y Vino para que Jesucristo se bajara de la cruz y me abrazara, porque tenía esta necesidad profunda de ser amado por alguien como Él, de esa manera. Y así fue que Jesús entró ese día en mi corazón, lo hice de todo corazón. Pero al otro día se me olvidó, pero a Jesús no se le olvidó. Y comencé a vivir milagros tras milagros, donde Él se manifestó, me mostró que Él es real, me dio fe y empecé a sentir su presencia en mi recámara, en mi casa. Y comencé a orar y comencé a hablar con Él como hablas con cualquier persona, ¿verdad? O como hablaría un loco así al aire, quién sabe con quién habla. Yo estaba hablando con Jesús, lo sentía, lloraba, sentía su vida en mi corazón. Mi vida empezó a cambiar a partir de ahí. Claudio, seguiste avanzando en tu vida, ¿no? Te metiste también en líos por consiguiente y estabas en esa lucha, ¿no? Algo que a mí me ha impactado de tu testimonio es que no deberías de estar aquí sentado, ¿no? Tú deberías de, hace muchos años, estar en un ataúd, ¿no? Simplemente porque sucedió algo en tu vida que no se encuentra lógica, ¿no? De lo que pasó, cómo sucedió. Yo me acuerdo que cuando leía la entrevista, yo quería transmitirlo, ¿no? Estaba escrito, yo decía, yo quiero que la gente entienda bien lo que sucedió esa ocasión, ¿no? Tan complicado. Y después escucho una de las canciones, El Séptimo Piso, en el disco, y cada vez que yo lo escuchaba, yo decía, estaremos conscientes los seres humanos de tantos milagros que Dios hace en nuestra vida. Yo quisiera que nos platicaras ese momento, ¿no? Ese momento, porque ese momento siento que ya es el parteaguas, ¿no? Ese es el momento donde, como tú decías ahorita, tú al día siguiente te olvidaste de Jesús, ¿no? Tú seguiste con tu vida, pero Él siguió estando ahí. Tú te metiste en una vorágine tremenda de seguir quizás queriendo vivir igual como antes. Claro, exacto. Pero algo sucedió, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí, ese día que recibí al Señor, mi madre estaba en un sentir de que mi vida corría peligro. Ella decía eso, me acuerdo. Y 2 días después estuve, pues ahora sí que en la parranda, inhalando, fumando, ingiriendo todo tipo de bebidas, droga. Era el tipo de vida de los excesos que aunque no me gustara todo, de pronto cuando estaba triste o me enojaba con la mujer con la que yo vivía, que era mi novia, entonces no me importaba nada. O sea, el problema era realmente un tema de amor, de autoestima, de soledad. Y cuando mi Dios, que era esta chica, se peleaba conmigo, teníamos algún problema, entonces estaba dispuesto a todo, ¿no? Y un mal día, para mí, me drogué y acabé, la historia es un poco larga, pero acabé drogado con cocaína, colgado de un 7º piso de una ventana de 7 pisos de altura, que son como 21 metros, ¿no? Más o menos de altura, y colgado de las manos nada más. Yo quise salir, brincar a la azotea del edificio de al lado porque me estaba peleando con la novia que yo tenía. Salí, caminé por la trave del edificio cuando vi que era una locura, porque de pronto me vino una lucidez extraordinaria. Yo en realidad iba bajo la droga y bajo el alcohol y bajo el enojo peleándome con esta chica. Cuando iba a brincar a la azotea de un lado, que se me hacía fácil, de pronto me doy cuenta que estoy cometiendo una locura y en ese momento me lleno de miedo. Me vuelvo a sentar en la trave, me arrastro, trato de entrar por la ventana donde salí, no pude, y lo único que logré hacer fue quedarme colgado con los dedos. Lo único que me sostenía pues eran mis dedos y el filo de la ventana,
estaba pues con los minutos que estuve colgado lastimando mis dedos y el filo del cemento de ese muro donde está la ventana, pues lastimaba mis muñecas. Yo no podía hacer columpio, no podía doblar los brazos porque el peso de mi cuerpo daba contra el cemento y me impedían doblar los brazos o tratar de subir para meter una maniobra para subir. No podía hacer ninguna maniobra, estaba inmovilizado totalmente, colgado nada más por las manos, y estuve aproximadamente unos 7 minutos ahí colgado y estuve gritando: ayúdenme, señores del edificio. Subieron, trataron de tirar la puerta no tenía llave, yo la había cerrado con llave para que mi novia no se metiera y me dejara en paz. Habíamos estado peleando. ¿A dónde te fuiste? ¿De dónde andabas? Déjame ir a casa de mi mamá. No te vayas, por favor. Me quitó mis llaves, me quitó las llaves de mi coche. Ahí me encerré y dije, ella creyó que me iba a meter con mis aparatos de música a tocar o algo así. No, yo me quise salir. Una serie de detalles, ¿no? Que esa historia, pues es como que estaba preparado, ¿no? Para que sucediera. Un día antes un amigo había estado ahí, o 2 días antes había estado ahí, se colgaba de la ventana, y en una de esas yo vi que era fácil brincar a la azotea de al lado. En realidad no era fácil, estaba fue muy una equivocado. Trampa, ¿no? De esas era una trampa, exacto, era una trampa. Que nos van poniendo, ¿no? Para cada Esa es la palabra, era una trampa perfecta. De hecho, la droga, pues a las 4 de la mañana yo estaba solo en el departamento, mi novia se había quedado en casa de su familia, nos habíamos enojado, y a las 4 de la mañana sonó el teléfono, y era un amigo que en su vida me había hablado, me habló para decirme: tengo algo en mi casa. Me fui con él, tenía una mesa llena de líneas de cocaína, como 30 líneas de cocaína de 1 metro cada línea, terrible, y ahí estuve como de las 4:30 de la mañana hasta las 10, 11 del día. A las 11, 12 del día llegué al departamento donde vivía y sucedió todo lo que acabo de contar. El caso es que cuando yo grito: ayúdenme, yo sé que me voy a morir y sé que no van a poder rescatar. Y llega el momento en que me desmayé y caí. Voy hacia abajo. Y de pronto veo, sabiendo que voy a una muerte, ya no grito, ya me dejo caer. Y cuando voy cayendo, veo un techo de fibra de vidrio onduladito y me veo pisándolo. Y abro los ojos cuando me veo que ya estoy dentro del departamento de abajo. Y no entiendo qué pasó, quién me salvó. Yo no vi nada más que con mis ojos cerrados vi este techo, el cual pisé con mi pierna izquierda. Pues cuando entro, inmediatamente mi razonamiento empieza a buscar a quién me salvó, quién puso el techo, quién me puso el techito. Empecé a gritar: ¿quién me puso el techito? ¿Cuál techito? La señora del departamento de abajo, el señor del departamento de abajo, mi novia ya estaba en el departamento de abajo. ¡Dios existe! Aviento al señor del departamento de abajo, porque primero lo abracé, le besé las manos, me le arrodillé y lo empecé a besar sus manos. Porque yo creí que él me había puesto el techito y yo había caminado y había entrado. Pero cuando razoné dije: no puede ser. ¡Dios existe! Que me salgo corriendo y dije: me voy ahorita a la casa del alfarero a decirles a esos cristianos que se creen que tienen la verdad, que Dios me acaba de salvar a mí, que soy católico. Llegué ahí y mi mamá, iban saliendo de la reunión, de la celebración. Mamá, ¿qué pasó, hijo? Dios me acaba de salvar, Dios existe, mamá, Dios existe. Me caí del edificio y vi un techo, nadie lo vio, yo lo vi, yo lo pisé. Ay, mijito, ¿a qué hora fue eso? No, pues a tal hora, hace 1 hora. Estábamos orando, haciendo un círculo por ti, pidiéndole a Dios que te salvara, porque yo tenía una sensación de que algo te iba a pasar y les pedí a los hermanos. Mi mamá siempre estaba pidiendo que mandaba un papelito: por favor, hermanos, oren por mi hijo Claudio Bermúdez para que Dios lo saque de Timbiriche. Esa era su oración. Y pues yo no entendía nada de esto. O sea, yo no sabía que Dios contestara así, que realmente yo no creía en nada de esto. Por primera vez había recibido a Jesús y 2 días después viví este milagro que
que bueno, que además la canción que yo cantaba en Timbiriche se llamaba Eres un milagro. Y decía, la canción dice, tú has cambiado mi destino, tenerte al lado en el camino ha cambiado mi vivir, eres un milagro. Y yo decía, esa canción no me gusta cantársela a una chica, me gustaría cantarle a una chica, tú y yo somos uno mismo, o princesa tibetana, pero no eres un milagro. O sea, ¿quién va a creer en los milagros? Dios mío, ¿a quién le va a interesar eso, no? Como que esto es algo que no existe, ¿no? De una vez ni siquiera existen los milagros, ni siquiera Dios a lo mejor existe, ¿no? Yo creo que en el fondo de mi ser, pues como yo no tenía ninguna relación con Dios, yo no conocía a Dios, yo no sabía que Dios existiera, tenía una religión, pero Dios, ¿dónde está? O sea, ¿dónde estuvo cuando se divorciaron mis padres, cuando mi padre fue alcohólico, cuando mi madre y mi padre tuvieron adulterio, cuando se deshizo el matrimonio? Yo no veo a Dios en ningún lado en este mundo, pero ahí por primera vez viví y supe que Él estaba ahí, y a partir de ese día yo empecé a invocarlo y empecé a experimentar su presencia y me enamoré de Él, lloraba, le entregué mi vida y quise todo con Él, todo con Jesús. Supe que Él me amaba, empecé a pedirle a Él fue al que le pedí que yo quería cantar como solista. Le dije, a mí me gustaría grabar un disco como solista, pero si voy a volver a esa vida de fornicación y de drogas, no me dejes, le dije. Y fue así que pude sacar mi disco como solista, el cual la verdad es que me llevó a estar en primer lugar en Billboard por 2 canciones que se lanzaron, me llevó a hacer canciones para estelares de telenovelas en Estados Unidos, en Puerto Rico, Colombia, Venezuela. Este disco se lanzó en todos esos países, estuvo en primer lugar en todos lados donde se lanzó, fue disco de oro, una cantidad de conciertos, una cantidad de premios, de cosas que viví con ese disco, y todo esto me lo regaló el Señor. Y después vino otro momento también de cambio, donde el Señor pues cerró ese ciclo en mi vida y me llamó a su iglesia, me llamó a prepararme para el ministerio. Ahora, en ese momento empiezas estos cambios, ¿no? Fue difícil el proceso, fue complicado porque se vislumbraba, ¿no? Tu carrera. Y yo he visto algo bien interesante, ¿no? Lo vi contigo, lo vi con Flavio César, lo he visto con el mismo Ralphie, ¿no? Que tenían mucho futuro quizás musicalmente hablando, pero también veo esa parte que Dios es medio celoso con su gente, ¿no? Y ya no los deja quizás regresar hacia o no sé cómo tú lo puedas percibir, sí. Porque tú fuiste el que lo viviste, yo lo vi desde afuera, claro, ¿no? Claro. Yo sí te veo de repente con un éxito total, Ven Junto a Mí, que hoy por hoy es un clásico de todos los enamorados, ¿no? Todos en algún momento, sobre todo mi generación, se la dedicó a la novia, ¿no? En algún momento de enojo, de enamoramiento. Eres parte del soundtrack de la vida de muchísimos hombres y mujeres, ¿no? Pero de repente, así como parecía que eso iba a arrancar, ¡pum! Es verdad. Y luego empiezas esa carrera, ¿no? Pero realmente esa carrera donde empiezas a producir música, para novelas y todo eso, realmente es la ruta que Dios está preparando para llevarte a otro lugar. Pero antes de entrar a eso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Asimilaste que quizás Dios no te quería tan protagonista así? Sí. No, la verdad es que no lo asimilé. Fue sumamente difícil. Fue rarísimo, fue confuso. Yo creo que me sentía como José el Soñador o como Job, ¿no? Perdí todo de repente y no supe ni por qué. ¿Qué pasó? ¿No? Me llamaban de disqueras, me querían contratar por aquí, por allá. Perdí la salud. Me quedé como un loco esquizofrénico, endemoniado, pero yo sabía que yo tenía que empezar a estudiar la palabra en orden, que tenía que someterme a una iglesia. O sea, que haz de cuenta que Dios dijo, se acabó el medio artístico. Yo no sabía si era Dios o si era el diablo o quién era.
o sea, por eso digo que no fue fácil entender. Lo único que fui aprendiendo, en primer lugar, es que tenía que ser humilde, que tenía que tener humildad, que el camino estaba en la iglesia. El camino no era ni irme a un psiquiátrico, ni seguir insistiendo con cantar en el mundo. No sabía yo si Dios me lo había quitado o si era el diablo, la verdad. Tampoco puedo decir que yo renuncié conscientemente, aunque en mi corazón, en los momentos de fama y de lograr tocar ese momento de fama que tuve como solista tan fuerte, en esos momentos yo me sentía completamente vacío y le pedía a Dios que me sacara de ahí. ¿Estabas consciente de ese vacío? Sí, total. O sea, me sentí intoxicado. Yo decía, yo no soy de aquí. Hay una película que me sirve mucho para describir lo que me pasó, porque fue la película de Padre de Familia de Nicolas Cage, que de pronto en una noche aparece en una granja con unas botas sucias, un perro, una camioneta vieja, una esposa, unos hijos, cuando él era pues como un rockstar empresarial, ¿no? Era un empresario, vicepresidente o presidente de una compañía con su Ferrari y todo acá alucinado, y de pronto, de un día para otro, la vida lo manda para otro lado, ¿no? Y una cosa así fue lo que a mí me pasó. Es como si dijeras que Moisés vivía en el palacio del faraón y de repente tuvo que vivir en el desierto 40 años, ¿no? Esperando. O sea, ¿qué onda? Pues si yo quería liberar a los israelitas y de pronto, pues hoy ya llevo 40 años pastoreando animales y ovejas. O sea, ¿qué pasó? O sea, se supone que iba a servir a Dios, ¿no? Se supone que había un propósito muy grande para mí. Yo tenía esta sensación también de que antes de conocer realmente la palabra de Dios y ya el Señor me había salvado, ya me había bautizado, traía una euforia tremenda, un ímpetu por predicar la palabra, pero era incongruente porque yo no conocía la doctrina. Entonces era como un artista que quería hablar a los cuatro vientos lo que no entendía, ¿no? Job hablaba lo que no entendía. Entonces yo era un cristiano, artista, viviendo en ese momento de fama, pero sin vivir los principios bíblicos, sin estar preparado realmente. O sea, era necesaria una capacitación, había un llamado en mi corazón que yo escuchaba y yo entendía claramente, pero no había un carácter manso y humilde, no había una formación, era necesaria la disciplina, era necesaria una transformación. Y papá Dios metió su mano y permitió una serie de cosas que me sucedieron para que yo no pudiera seguir cantando. Me quedé nada más con la única opción de irme a la iglesia a empezar a hacer mi vida con una esposa que empecé hace 25 años. Me casé y pues ahí estábamos los dos en el seminario, en la iglesia, estudiando la palabra y, oye, ¿cuándo vas a volver a cantar? ¿O de qué vas a vivir? Y todo esto fue una etapa muy complicada y yo creo que vine a entender esto pues hasta después de 20 años. O sea, me tardé mucho tiempo en entenderlo. Realmente dentro de mí había una gran tristeza, frustración por esta parte. Sí, empecé a ser obediente, empecé a caminar en el Señor, me empecé a preparar y paulatinamente empecé a sanar en muchas áreas, a tener victoria en muchas áreas que no tenían nada que ver con la artisteada. O sea, Dios me quitó todos esos trapos, toda esa ropa, toda esa vanidad, la trituró, la despedazó, todo ese nombre, todo ese egipcio, todo lo que quedaba de mí, lo deshizo y me hizo su hijo, me dio una nueva identidad, eso se convirtió en la mayor realización de mi vida. Yo ya no me sentía el gran compositor, el gran cantante, el artista, el famoso. Ahora mi realización real por primera vez fue ser hijo de Dios. Y lo manifiestas en esta canción tan maravillosa que es El Hijo Pródigo, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? Digo, sé que eres compositor y es parte también de eso, pero veo dos puntos interesantes, ¿no? Tienes un talento increíble, tienes una facilidad de parte de Dios para hacerlo, pero simplemente, por lo que veo, Dios no quiere, ¿no? Y no ha querido en esa parte.
siento que, y lo platicábamos, ¿no? Que Dios te tiene para otra cosa y es difícil entenderlo, ¿no? Como con Moisés, ¿no? Cuando era un junior y cuando estaba diseñada su vida para disfrutarla y vivirla nice, de repente Dios rompe todo eso, una decisión, lo lleva al desierto y después cuando él piensa que ya es en el desierto donde va a caminar, Dios lo retorna, ¿no? Para liberar a Israel. Pero, ¿cómo se te ocurre el hijo pródigo? ¿Cómo se te ocurre esa canción? Que es una reseña de muchos, ¿no? Claro. Es una canción íntima, es una canción muy personal. Yo te siento ahí a ti, pero también, o sea, yo ahorita que te escucho digo, qué complicado, ¿no? Cuando es algo que te gusta, Dios simplemente dice no. Sí, fue algo bien interesante porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos y la verdad es que todo lo que Él dijo no era lo que realmente yo quería, pero ese llamado del mundo, de la fama, del ego, siempre estaba ahí y sigue estando. El mundo, la gente, a veces el cristiano también reconoce más al famoso y pareciera que queremos alimentar o valorar eso. Y a veces es algo que es muy difícil dejar. Necesitamos que Dios, bueno, yo digo, de alguna manera de decir, esto es que necesitaba que Dios me salvara, ¿no? Que me salvara de mí mismo, que me salvara de todo ese anhelo del mundo, ¿no? El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. Entonces, Dios me salvó, pero al mismo tiempo, al dejar eso, pude concretar todos los sueños y anhelos que yo realmente tenía de amar a Dios, o sea, porque yo tenía una pasión brutal por el Señor, obviamente la tengo, pero el mundo era un estorbo, ¿no? Todo esto era un estorbo y además no me preparaba en la iglesia, quería ser pastor, quería ser el apóstol Pablo, ¿no? Pero ¿cuándo lo iba a hacer? O sea, y yo creo que el Señor tenía eso preparado para mí. Amo profundamente su palabra y me permitió entrar a un ministerio con pastores y con maestros y con tutores que tuve, donde era realmente vivir el evangelio, o sea, vivir de la palabra, como dicen, vivir por fe, o sea, ha sido toda mi vida vivir por fe, justo por la fe vivirá, pero además en el sentido económico, o sea, era toda una nueva vida y Dios me concedió esto, que tal vez yo quería en mi corazón, pero no sabía cómo hacerlo. Por otro lado, yo quería ser productor musical. Era un sueño antes de ser artista, antes de ser Timbiriche, yo quería ser productor musical y me concedió también eso porque me mandó el padre, me mandó a estudiar con músicos extraordinarios y eso me permitió entender la música para realmente poder producir música. Me regaló mi estudio de grabación a través de mi madre que falleció y dejó una herencia con la parte que me correspondía a mí. Compré un buen equipo profesional de grabación que hasta ahora conservo y el Señor ha sido un papá para mí que me dio lo que era perfecto para mi vida. Entonces yo no sabía y sí me sentía un poco frustrado cuando pensaba con esa mentalidad egipcia, con esa mentalidad del pasado, con esa mentalidad del mundo, ¿no? Entonces fue un poco difícil comprender. Para mí hubiera sido a lo mejor más fácil saber, ya no, y se acabó, pero tampoco sabía eso, o sea, tampoco sabía si ya se había acabado. Entonces era como vivir al día nada más, tener paciencia. Y ya con los años, yo creo que apenas como hace 3 años, el Señor me dijo, yo fui el que puse el alto, o sea, yo fui... De verdad, oye, gracias por decírmelo. Para mí, gracias, apenas me entero. Pues está bien, pero haz de cuenta que también el Señor me decía, pero ahora quiero que cantes. O sea, ya pasaron 20 y tantos años de estudiar la palabra. Y yo también decía, pero pues, ¿para qué tanto estudio de música? ¿Y para qué tanta música? ¿Y para qué tanto perfeccionar técnica de canto y aprender instrumentos y aprender a tocar y a producir y a componer y ser mejor letrista si ya no voy a hacer nada? Ya pasaron muchos años y ahora pues lo hago tal vez para otros, para mis hijos,
Sí, quiero grabar, puedo hacerlo, tengo el equipo, ahora nada más es que sea una persona muy disciplinada para darme tiempo porque tenemos otros compromisos. Con Otras la, prioridades. sí, otras prioridades con mi esposa, con los hijos, con la iglesia, con muchas cosas que estamos haciendo, pero siempre hay tiempo y Dios sabe cuándo y cómo. Lo importante creo que ha sido que sí el gozo que Dios me ha dado ha hecho que la verdad es que hay muchas cosas que son más importantes ahora para mí realmente que amo, ¿verdad? Y amo la música también, pero ya no es mi ídolo como antes lo era. Oye, amigo, ahorita hablaste de esta película de Nicolas Cage, que es muy buena, ¿no? Muy confrontadora, hablando de esos ejercicios mentales, ¿no? Cuando a veces nos entra la ociosidad y empezamos a pensar, ¿has pensado si Dios no hubiera intervenido y pongamos que te hubieras salvado ese día de esa situación que viviste en el séptimo piso? ¿Sí te has pensado dónde estaría Claudio hoy? ¿Sí crees? Sí, sí, o sea, si has hecho ese ejercicio mental, ¿dónde estaría? No estaría ni siquiera tus hijos, no estaría tu esposa. Sí. ¿Quién sabe dónde estarías, no? Hoy, ¿sí lo has pensado? Sí, sí, no, definitivamente ha sido alucinante porque son muchas cosas. Lo del séptimo piso, 2 años después en un hospital, el doctor dijo, en 2 horas sabemos si vives o mueres, estaba muriendo nuevamente. En el 2009 me secuestraron y estuve encañonado por unos maleantes ahí por Zempoala, por Tres Marías, para allá está Zempoala. Y la verdad es que yo creía que iba a morir. Vi también a mis hijos y a mi esposa antes de casarme hace 20 y tantos años. Y ahora cuando yo los veo ya, un muchacho de 20 años, una chiquita de 15 años y un chiquito de 5 años, cuando yo los veo yo digo, estos seres, ¿de dónde aparecieron? O sea, estos ángeles, estos seres humanos tan hermosos que amo, no cabe duda, Dios, todo lo que tú querías hacer en mi vida, todo lo que tú querías hacer conmigo, de dónde salieron ellos, todo te lo debo a ti, mi esposa, que también todo ha sido una agenda. Dios tomó la agenda de mi vida y ha escrito mi vida, Él ha escrito mi vida, Él ha estado escribiendo mi vida desde hace 29 años, voy a cumplir 30 años este año de haber recibido al Señor. Desde hace 30 años el Señor empezó a escribir mi vida y sí, de hecho hay un libro que se llama Una canción del Espíritu que habla de lo corta que es una canción y es una historia, ¿no? Que tiene un verso, un precoro y un coro, un desenlace, ¿no? Y veo así mi vida como una canción que Dios ha escrito y que Él está cantando en la medida que yo se lo permito, por supuesto, y sí estoy enamorado de lo que Dios ha hecho. Jamás lo hubiera alcanzado, jamás me hubiera salido, jamás hubiera podido llegar a hacer las cosas que me nutren, que me hacen sentir realizado. Y me refiero como niño, ¿verdad? Porque no estoy hablando de una realización personal basada en premios ni éxitos del mundo, sino en las cosas que me hacen feliz, las cosas que me gustan, las cosas que a través de las cuales yo veo el amor de Dios, ¿no? Como la música, como poder cantar, como poder hacer estas cosas que me encantan, pero también como tener a mi esposa, a la mujer que tengo, que es también pues, la persona que desde el cielo Dios diseñó para que estuviera a mi lado, para que me acompañara en las buenas y en las malas. Al principio fueron mucho las malas porque fue muy difícil, pero ahora también en el servicio al Señor, porque es una mujer que se entrega y que tiene un corazón creado por Dios para eso, ¿no? Entonces, me encanta que sea perfecto cuando estamos mirando al Señor y caminando en sus propósitos. Hoy eres pastor. Gracias. Para quizás sorpresa de muchos, ¿no? Sí. Yo veo hoy muchos cantantes, pastores, que renuncian al pastorado por hacer fuerte su ministerio, su proyecto, pero a ti te veo ya no afanado, ¿no? Y sé que Dios te va a conceder porque al final de cuentas es parte del anhelo, pero
hoy yo te siento que no estás dispuesto a sacrificar tu ministerio por una carrera musical, ¿no? Creo que, y lo platicamos, tienes una convicción. ¿Hacia dónde crees que te está llevando Dios, Claudio, en este momento? Bueno, es un tiempo en el que Él me ha estado dando una visión de su obra en el mundo a través del Evangelio muy fuerte, porque ahora en la oportunidad de pastorear una congregación ya no solamente es a través de mis pastores o de mis mentores, sino ahora es directamente con el Espíritu Santo, en la intimidad con Él, escribiendo lo que otros van a leer, lo que otros van a comer, lo que otros van a recibir. Eso por un lado. Yo sí me veo, pues mientras Dios me dé vida, predicando su palabra, compartiendo dentro y fuera de la iglesia, siendo un embajador de Cristo, pero entiendo que la revelación del Espíritu Santo, la revelación de la gloria de Dios, de la bondad de Dios, el Señor me está permitiendo tener acceso a su gracia, a sus tesoros, a su conocimiento, hacia una sabiduría que me tiene anonadado con el fin de que lo comparta al mundo. O sea, eso es el tema. De hecho, hace muchos años le dije al Señor, Señor, ¿para qué nací? Yo quisiera cantar, ser ingeniero, ser productor, ser un pastor exitoso, quisiera éxito. Me decía, tú naciste para mi sangre. Me dice, si te dijera para qué naciste, nunca más volverías a cantar. O sea, naciste para predicar el evangelio. Eso es realmente. He podido cantar, he podido estar en el mundo, he podido estar en una carrera, he podido estar en la fama, en la farándula. Llegaste a un punto impresionante, digo, porque ni siquiera fue fugaz, fueron 3 años, luego vino tu espacio como solista, o sea, no fueron 5 minutos de fama, o sea, sí viviste un proceso pues largo, ¿no? Hubo sobre todo cosas muy significativas, ¿no? Porque no lo digo con presunción, lo digo con toda humildad, pero, por ejemplo, muchos artistas mexicanos, jóvenes mexicanos, famosos, no han probado lo que es tener algunos de los hits que yo viví en ese momento, en un instante. Entonces, para mí fue suficiente. Ya sé lo que es estar vacío teniendo eso. No quiero vivir esa vida de vacío, o sea, me gustaría vivir con éxito y todo, claro, por supuesto, con el éxito musical y de la fama y del dinero, claro que sí, pero no lo cambiaría por la satisfacción y la plenitud de predicar la palabra en cualquier lugar. Con 10 personas, con 5, con 3, con 20, con 50, con 100, con 1000, no importa. Predicar la palabra en una casa, en una sala, o sea, sin querer ser romántico y bohemio, o sea, en un barrio, vaya. Sí. Predicar la palabra es algo que te realiza mucho más que estar cantando frente a 20,000 personas y salir de ahí y sentirte vacío. Que Dios nos da, esa oportunidad que Dios nos da es estar con Él, estar siendo parte de su obra, recibir su gloria, porque dijo el Señor Jesucristo, Padre, la gloria que me diste se las he dado para que tú seas en mí, yo en ellos, y para que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Eso para mí tiene un valor que no te puedo decir, la alegría que me da, el sueño, el anhelo que yo tengo de eso. Y algo maravilloso ya para terminar esta conversación. Gracias. Tu esposa y tus hijos, ¿no? Ver a tus hijos. Veía hace unos días una foto de él compartiendo en un campamento. Me hablabas, yo cuando hablaba contigo y veía que me hablabas de tus hijos, se te iluminaban los ojos, te emocionabas y ahora tú no tienes que estar haciendo lo que hacía tu madre, ¿no? Orar para que te sacaran, sino, Señor, ¿hasta dónde vas a llevar estos chavos, no? La influencia que tienen. Tu hija ahí en TikTok, que es una influencer tremenda, lo que ella está haciendo, porque contrario a todo lo que otros hacen, ella va caminando, dejando un precedente, ¿no? En esta corriente, en medio de tanta ideología y en medio de tantas cosas. Y ver a tu hijo tan convencido de la palabra es porque lo ha visto de ti, ¿no? Esa
esa convicción tan tremenda. ¿Qué sientes, Claudio, cuando ves dónde estabas hace 30 años, 30 y tantos, y dónde estás hoy, mirando hacia el frente? Y fíjate que yo ahí veo, ahí es donde yo veo eso que algún día anhelaba, que no sabía lo que era, que se llama éxito. Lo anhelaba, pero no sabía ni lo que es el éxito. Y yo veo ahí la cosecha de hacer la voluntad de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, mi esposa y yo, de vivir en el camino del Señor con todos nuestros errores y defectos, pero siempre buscando a Dios, siempre sirviendo, siempre buscando su palabra, siempre compartiendo el testimonio, siempre buscando que nuestra casa y nuestra familia esté sobre la roca, siendo Jesús el centro. Eso era algo que estaba en mi corazón desde antes de que me casara con mi esposa, y cuando fuimos novios se lo dije: oye, ¿estás dispuesta a esto? Sí, claro, y venga. Entonces ahora cuando veo a mis hijos es impresionante, porque yo a mis hijos no les tengo que decir: oigan, lean la palabra de perdido por ahí alguna vez, ¿no? O abran la Biblia, o lean, o oren. Yo no les tengo que decir nada, ellos son llenos del Espíritu, profetizan, Dios les habla, escuchan aquí en la casa de ustedes, pues es una de palabra de Dios. Me habló Dios de ti, me dijo esto y me dijo esto por acá, y a ti qué te ha dicho, y no, una de palabrería. No sé, es increíble la unción del Espíritu Santo, el mover de Dios. Si de alguien confío o tengo un testimonio, un honor muy alto como profeta, es mi hijo Josué. Es tremenda la voz de Dios, cómo lo usa, y no conmigo. O sea, lo llaman Richard Hayes, se pone a platicar horas con él, se lleva con profetas de otros países, lo están invitando a Ecuador, a Steffi predicó en Dominicana, predicaron en Argentina, tiene una invitación a Colombia. O sea, Dios lo está llevando, y yo no he hecho nada. O sea, yo simplemente soy el papá. Aquí vivimos como yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces veo la vida veo Dios, veo la obra de Dios en ellos, y digo: Señor, pues ahí es donde veo el regalo, ¿verdad? Que a lo mejor yo hubiera querido en algún momento de frustración estar vendiendo discos, y Dios dijo: no, te voy a dar otra cosa. Esto es lo que me ha dado. Dijo, o sea, no hay palabras. Verlos así, ¿qué te puedo decir? No hay palabras. Amigo, ¿y tu esposa, tu compañera, tu socia, tu aliada, tu amiga? ¿Cómo es tu vida hoy con ella? Nos has mandado dentro de la conversación muchas señales de lo que es ella, pero sí, hablando de ella, yo siento que es como una recompensa que Dios te da, ¿no? A todo ese vacío que tuviste con tus padres divorciados, lastimándose. Viene una mujer que está contigo, ¿no? Y que es de ti y que tú eres de ella. Amén, sí, hermano. Mira, la verdad es que ayer en la noche a las 2 de la mañana la tenía abrazada y le decía las cosas de una manera tan sencilla, y le decía: amo estar contigo y que estés conmigo, y amo que seas mía. Le digo: eres la mujer de mi vida. Me dice: soy la única. O sea, se cuenta que no soy la mujer, o sea, soy la única. O sea, no, le dije yo: eres el amor de mi vida, eres la mujer que más he amado. Me dice: soy la única, ¿qué te pasa, no? La verdad es que disfruto tanto. Hace ratito me preguntaste que cómo veo mi vida, que hacia dónde me está llevando Dios. La verdad es que definitivamente veo que todo se trata de disfrutar. En un sentido de disfrutar a Dios, de disfrutar lo que Él nos ha dado, de disfrutar la herencia que nos ha dado, de disfrutar a nuestra esposa, disfrutar a nuestros hijos. Eso es lo que veo, eso es lo que procuro, lo que trato de disfrutarla todos los días, de disfrutar lo que hacemos en la iglesia, de no dejar que el trabajo, que las cosas, que la rutina, que el tiempo, que los hijos, que el ministerio nos rebasen, y que dejemos de disfrutar, pues ahora sí que todo aquello por lo cual Jesús murió, ¿no? Que es para que tengamos este deleite. O sea, se trata de disfrutar, por eso murió Jesús, para que pudiéramos disfrutar. Y eso es lo que procuro. Quiero crecer en
en aquellas áreas que me hace falta, porque definitivamente ahí vamos, ahí la llevamos, pero estamos empezando, ¿no? Estamos empezando. Me siento como si empezara muy tarde. Todos estos años, todos estos años de preparación siento que han sido pura espera, estate sentadito ahí. Y ahorita siento que me quitaron el freno, me quiero comer el reino de Dios, ¿verdad? Quiero entrarle con todo. Así es que eso, estamos con muchas ganas y muy contento de platicar contigo, de que me hayas invitado. La verdad, le agradezco a Dios por tu amistad. Amigo, nada más para terminar, algún día nos vamos a tener que ir, ¿no? Y dejar esta tierra. Y digo, no sabemos qué va a pasar en esta vida, pero ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo te gustaría que, primeramente tus hijos, ¿no? Tus nietos, pero también la gente que ha sido tocada por ti, que tu testimonio, que tu vida, que tus canciones, que tus prédicas, que tu testimonio le han marcado? ¿Cómo te gustaría ser recordado por las generaciones que vienen en esta continuación de los hechos que el Espíritu Santo sigue escribiendo, ¿no? Y que ahora nos toca vivirla a nosotros también? Bueno, en primer lugar, me gustaría que me recordaran como alguien que siempre buscó a Dios, alguien que amó profundamente su presencia, como alguien que escuchaba la voz de Dios, que obedecía su voz. Esa es la parte, creo que más importante para mí, para mis hijos, para que ellos puedan seguir haciendo lo mismo, ¿no? Yo recuerdo a mi madre sirviendo, y es algo que creo que, bueno, o sea, es algo que hemos hecho, es algo que mis hijos han visto, y quizá no nos recordará mucha gente, pero con que ellos me recuerden, yo me voy en paz, sabiendo que mi mujer también fue una mujer que se convirtió de una manera personal y genuina, que aunque yo me vaya, ellos seguirán adelante con el Señor. Ya, con eso me siento sumamente feliz. Claro que como dices tú, no sabemos los tiempos, no sabemos en qué momento tendremos que dejar este mundo. Claro que me gustaría que antes de irme poder hacer eso que hice con mis hijos, con la mayor cantidad de personas, de familias, de jóvenes. En realidad estamos trabajando para que eso suceda, estamos sirviendo para que eso suceda, con la gran comisión de hacer discípulos, para transmitir eso mismo que aprendí de mis papás espirituales o de mi mamá, ¿verdad? Que ahora mis hijos ya hacen. Por otro lado, también hemos platicado tú y yo de los libros. He estado escribiendo todos estos libros para que se queden ahí como un legado. Me llena de emoción saber que el próximo viernes sale un libro que es para la iglesia, que se llama Conociendo a Jesús. Entonces ese libro ya va a estar ahí en las manos de muchas personas, esperando pues que así como los libros que yo he guardado como un tesoro de mis pastores, que han sido un alimento y una guía de vida, espero que estos libros pues también se sirvan, ¿verdad? Para que conozcan a Jesús, para que sigan dando frutos. Más que recordarme a mí humildemente, bueno, tuve la oportunidad de invertir momento de mi vida en buscar al Señor para servirle y para transmitir su amor y el evangelio a otros. Es tremendo, ¿no? Veo la historia como era, veo la historia como viene. Y me acuerdo de cuando el salmista dijo que cada uno de nuestros días estaba escrito, y Pablo se va todavía más y dice, aún antes de la creación del universo, yo ya tenía un diseño de parte de Dios, ¿no? Mi vida ya estaba contada por Él. Claudio, yo te agradezco esta hora que nos regalaste. Yo sé que la gente va a verlo en los siguientes días. ¿Cómo puede? Bueno, tu música está en Spotify, ¿no? Ahí están tanto un poquito de lo que fue tu carrera secular, como le dicen, pero también lo que has hecho ahorita, ¿no? Que ahí hay mucho de ti, ¿no?
Sí, Ernesto. Me pueden encontrar en Spotify, ahí está el disco de Estoy Contigo, que es el disco donde está el séptimo piso, aquel disco que hice hace mucho tiempo. Y está un disco que fue más reciente que se llama Vida, que son canciones también espirituales. Ahí como la mitad del disco está escrito, lo van a identificar muy claramente, ¿verdad? Que es para el Señor. Hay otra canción por ahí nueva que saqué, lo más nuevo, que se llama Mi Mejor Amigo. Me encanta esa canción. ¿De quién hablarás, mi querido Claudio? ¿De quién hablarás? Y ahorita la boca se te llena de miel cuando hablas de Jesucristo. Eso a mí me impresiona, ¿no? ¿De quién hablarás? Yo me pregunto ahí en esa canción, mi mejor amigo. Pues muy contento, hermano. Yo de verdad te quiero mucho, brother. Te lo digo de todo corazón y también sé que estás pastoreando, platicamos bastante padre, disfruté mucho ese contacto en el corazón de platicar contigo ahora que estuvimos en Acapulco y de verdad te agradezco que me hayas invitado, te bendigo y sé que eres un instrumento de Dios muy especial en este tiempo en nuestro país, seguramente en muchos lugares más a donde llegan tus libros y todo lo que tú haces, pero de verdad te agradezco tu amistad. Hace poco pude estar en el evento de Jaime Murrell. Estoy seguro que fue gracias a que te vi. Pero la verdad que gracias a Dios, brother. Te amo, te bendigo. Gracias por este tiempo también. Lo disfruté muchísimo. Gracias, Isaac, también por tu apoyo. Y aquí estamos. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias por este tiempo. Gracias a tu esposita por prestarnos este tiempo. Si alguien, la iglesia, nada más dinos antes de que ya te despidas, yo me voy a despedir ahorita. Claro que sí. Pero de la iglesia, ¿cómo la encuentran? ¿Dónde está? ¿Cómo te buscan ahí? Claro, con mucho gusto. Estamos para servirles en la Iglesia Casa Zoe. Iglesia Casa Zoe. Z-O-E. Z-O-E. ¿No? Iglesia Casa Zoe, que quiere decir la vida misma de Dios. Wow. Y estamos, sí, es donde la Iglesia Casa Zoe es donde todos vivimos la misma vida de Dios. Entonces estamos en Instagram, transmitimos por Instagram las reuniones por lo pronto y por Facebook también y YouTube. Ahí nos pueden encontrar como Iglesia Casa Zoe. Y bueno, pues estamos aquí en la zona de Naucalpan, junto al Parque Naucali y Satélite. Allá en el norte de la Ciudad de México. Sí, para los que se les ofrezca, pues que Dios los bendiga y aquí estamos, aquí tienen su casa. Te mando un abrazo, amigo. Gracias por regalarnos esta hora y estamos en contacto. A ver cuándo pronto nos vemos. Echar una buena platicada. Te agradezco mucho, Claudio. Gracias. Un abrazo. Bendiciones, amigo. Gracias, hermano. Gracias. Y bueno, yo me quedo con mucha enseñanza esta noche. Es para mí sorprendente, ¿no? Cómo a veces uno se propone ciertas cosas, te piensas en tu vida otras, pero Dios tiene otro plan, ¿sí? Y mi consejo bien básico aquí es: no te aferres a lo que tú quieres, sino aprende a caminar esos caminos altos, los pensamientos de Dios son mucho más grandes, ¿no? Ahorita que yo reflexionaba sobre Claudio, sobre su vida, sobre lo que pudo haber sido si él no hubiera dado ese paso, ¿no? Hacia Dios. Así que yo estoy muy contento. Sé que esto lo puedes compartir con otras personas ahí, y sé que va a ser de mucha bendición. Antes de despedirme, quiero pedirte dos cosas. Número uno, que nos ayudes a compartir este video, ¿no? Para que otra gente lo pueda ver, otra gente lo pueda recibir. Y la otra, bueno, agradecerte tu participación, ¿no? Como es una plática personal, trato de no interactuar mucho, pero he leído los mensajes que nos hicieron la otra vez y los leo ahora, ¿no? Le agradezco mucho a Angie Valle, a Lore Mantitos, mi querida Lore, a Alma Ortiz, a Mercedes Coronado, a Lucía Reyes, a Irán Valle, a mi querido amigo Eleazar Pérez. Te mando un abrazo, amigo, papá de productor que tenemos, Isaac. También está ahí mi querido Raúl, mi querida Sandra, el Campamento Shekinah, a Claudia Bartlett, a mi querido Arián Cosío también, a María Mendoza y a todos los que nos han estado haciendo comentarios. Le agradezco mucho la oportunidad de abrirnos este espacio. Compártalo, ¿no? Con otros
y nos vemos el próximo lunes. El miércoles le revelo quién estará, que también tiene una historia fascinante, un testimonio increíble el miércoles en la noche. Ya anunciamos a nuestro nuevo invitado para el próximo lunes a las 9 de la noche. Le agradezco mucho este espacio. Dios nos lo bendiga. Sonría, que no cuesta nada, y nuestra sonrisa, aún en medio de la adversidad, ilumina en la oscuridad. Dios está con nosotros. Mi querido Isaac, gracias por ayudarnos y producirnos, y estamos aprendiendo. Todos sus comentarios nos van a servir mucho. Los espero, los leo, y también ayúdenos a que otros puedan conocer de Momentos. Dios me los bendiga. La historia más allá del ministerio. Nos vemos el próximo lunes.